embajador argentino en la OEA respecto del informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Ahora, ¿qué posición fijó Argentina? Bueno, te la voy a ampliar en un rato, pero en este momento Argentina lo primero que dijo fue votar a favor de la resolución que denunciaba, digamos así, a Venezuela. Y acá hay dos claves importantes para leer, Fernando. Una, la misión de Michelle Bachelet, la misión que está produciendo estos informes en las que condena duramente las violaciones sistemáticas de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales. Se extiende el mandato a Michelle Bachelet, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por 2 años más. Primer dato. Segundo dato, se piden elecciones transparentes, libres, abiertas, que participen todos sin trampa, que es el gran debate que hay. En el seno de esa comisión habló la Argentina, primero con la intervención del embajador argentino ante la ONU. Recordemos que es distinto del de la OEA, que había generado estas declaraciones tan polémicas la semana pasada. Uno está en Washington, el otro está en Nueva York. La ONU está en Nueva York. Bueno, la Argentina había llamado a que Venezuela participe en la creación del informe y que luego de eso sí votó a favor de esta resolución que adopta junto con otros 22 países. Un detalle al pie, 22 países votaron a favor dentro de la Comisión de Derechos Humanos, 22 se abstuvieron y 3 en contra. Se adoptó la resolución, pero en un marco de votos al menos curioso, Fernando. Gracias, Diego. Después volvemos, ¿eh? Por supuesto. Puedo empezar con este tema tranquilamente. A hablar con Margarita Stolbizer, que creo que ya está en línea. Margarita, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? Bien, gracias por estar con nosotros. Margarita, ¿te cierra un país que no es del todo claro en su posicionamiento internacional? No, por supuesto que esta es un poco la realidad que estamos viendo en la Argentina, que es toda la conflictividad interna y el deterioro cada vez más grande de nuestro sistema institucional, y eso va de la mano de lo que ocurre afuera, un país que pierde la coherencia en un tema tan importante como es la defensa de los derechos humanos y la condena, por supuesto, a todas aquellas personas que los violan. Me parece que eso nos hace perder como país identidad, coherencia, valores compartidos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que forman parte de nuestra identidad. ¿Y es un síntoma de un gobierno bicéfalo, o por lo menos con dos voces diferentes? No, vos sabés que yo no adhiero a esta idea del gobierno bicéfalo. El gobierno es uno y lamentablemente incluso para las muchas personas que tuvieron la expectativa de que Alberto Fernández fuera algo distinto, no es algo distinto. La conducción es única y lamentablemente estas cosas que nos pasan como país y que espantan las inversiones, que cada vez mueven a más jóvenes a pensar en irse de la Argentina, estas cosas tan dramáticas que nos están ocurriendo y que se paga obviamente con más pobreza, todas estas cuestiones son decididas por un gobierno cuyo presidente es sin ninguna duda quien lleva adelante, porque además es quien firma, es quien pone obviamente él mismo la decisión política de la línea del gobierno, aunque sea aquella que le viene por las condiciones que en algún momento le puede haber impuesto su vicepresidenta cuando lo nominó, pero la verdad quien toma las decisiones hoy y pone el gancho todos los días para llevar adelante esas decisiones es el presidente. Si dijéramos que hay una conducción bicéfala, estaríamos tal vez convalidando esa idea de que él es un pobre inocente de toda esta situación, y no lo es. Es una persona que con su candidatura aceptó una cantidad de condicionantes que son obviamente los que estamos viendo hoy operando. O sea que para vos no hay un gobierno bicéfalo porque no hay dos gobiernos diferentes, sino que hay uno solo, pero que es el sello de Cristina. Claro, pero son las condiciones que Alberto Fernández aceptó para estar nada más y nada menos que en el lugar de presidente de la Nación, donde ella misma lo puso, en este acontecimiento tan insólito, tan increíble, nunca visto en la historia del mundo, de un vicepresidente que nomina a su presidente. Eso fue con una carga de condiciones que estamos viendo de qué manera se van sucediendo. Él está acatando todo aquello a lo que se comprometió en su momento, pero él no está fuera de estas decisiones, no se están haciendo cosas al margen o en contra de la voluntad del presidente, sino obviamente que es el propio presidente el ejecutor de un plan y de un programa que pactaron ambos, ¿no? Ahora, Margarita, está clara tu postura hoy, digo, pero
Si vamos para atrás en el tiempo, el 10 de diciembre, ¿esperabas otra versión de Alberto? ¿Esperabas un gobierno quizás más propio de él en cuanto a la representatividad de las decisiones que tomara y que no tuviera este sello de Cristina? Sí, sinceramente sí, creo que no solamente lo esperaba yo, sino muchísima gente, de quienes lo votaron y de quienes no lo votamos, y que realmente creímos un poco en ese discurso con el que él intentó llegar a una cantidad del electorado para obtener la presidencia, y que obviamente era un discurso mucho más moderado, mucho más equilibrado. Él empieza su gestión, digamos, con un discurso mucho más parecido a lo que la Argentina necesita, que es un discurso más relacionado con la cooperación y no con la confrontación, la idea del diálogo, por supuesto, y todo eso se ha ido abandonando para dejar al descubierto un programa y un plan de gobierno que tiene sin ninguna duda el sello de Cristina, pero que él es el ejecutor sin renegar para nada de todo eso. Margarita, contame cómo observás lo que está sucediendo con la Corte. Para vos es inadmisible, como para el gobierno, el hecho de los bocinazos contra Lorenzetti, y a su vez es inadmisible la presión del gobierno con la palabra de algunos de sus máximos dirigentes, como el propio presidente, metiendo presión también en la decisión. Sí, creo que lamentablemente esto hay que contextualizarlo porque no se trata solamente de lo que está ocurriendo con la Corte, digamos. Lo primero que tendríamos que analizar son las causas judiciales. Las causas judiciales, y la Cámara de Casación lo dijo esta misma semana cuando ratificó el procesamiento de la señora de Kirchner y de muchas otras personas, y me parece que las causas judiciales la tienen a ella y a otros tremendamente comprometidos con todos los delitos de corrupción que se cometieron en su gobierno anterior, y por lo tanto esta es la razón, la génesis, digamos, de todo lo que viene por detrás, donde lo que venimos viendo es el avance con una reforma judicial que va a contramano de la agenda social de la Argentina, por supuesto, la conformación de un consejo consultivo para que asesore al presidente. Ni siquiera me voy a extender en analizar quiénes son los integrantes, pero para asesorar al presidente, entre otras cosas, sobre la Corte, el corrimiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castilla. La verdad es que todas estas cuestiones van de la mano. La Corte es un elemento más dentro de toda esa situación, pero es de una enorme gravedad, porque estas también son las cosas que se pagan después con la falta de inversiones. No es casual que Argentina es el país de América Latina que menos inversiones recibe, con los que se van. La verdad es que la pérdida de confianza social en las instituciones es muy, muy alta, muy preocupante, por supuesto. Y tras todas estas cuestiones, ¿qué es lo que viene? Bueno, es que si no hay castigo, porque lo que se busca es la impunidad, por supuesto, y si no hay castigo en esas causas, que es lo que se está buscando, se instala o se convalida la corrupción como práctica, y esto degrada totalmente en términos morales a nuestra nacionalidad. Margarita, ¿cómo observás o qué pensás de lo que está pasando con la gente, con la sociedad, que ha reaccionado fuerte en algunos momentos y que tomó la calle? Y además el que tomó la calle no es el peronismo. Es más, de hecho se dicen que el peronismo está muy preocupado porque perdió la calle en manos de la oposición. ¿Cómo estás observando eso que está pasando en la Argentina, que es un fenómeno nuevo, me parece, ¿no? En general, yo me preocupo cuando no hay manifestaciones sociales en contra de la corrupción. Siempre creo que no nos escandalizamos lo suficiente frente a todas las cosas que pasan, que son demasiadas, digamos, como para seguir tolerándolas. Por lo tanto, me parece que siempre es bueno, con el cuidado de pensar que estamos en un tiempo donde es necesario, desde luego, cuidarnos y cuidar a los demás. Por lo tanto, no deberíamos salirnos de eso. Pero en general, en las protestas, me parece que uno no tiene que mirar tanto la forma en que la gente protesta, sino las causas y las razones por las que la gente decide salir a la calle a expresarse. Así como salen los que no tienen para comer y salen a manifestarse en una olla popular, salen a manifestarse en estos casos los que están en contra de esta degradación de nuestro sistema republicano. Me parece que lo que valida la forma de protesta es obviamente esas razones que la gente expone cuando sale a reclamar.
Margarita, en ese combo de protesta por derechos republicanos, ¿podemos incluir también algún tipo de protesta o gente fastidiada por el tema del cepo al dólar o quizás lo que fue Vicentín en un principio? Sí, lo hay, pero me da la impresión que es menos. O sea, en general lo que hay es una preocupación muy, muy grande por todas las cuestiones, como decía antes, económicas y sociales, que se suceden como consecuencia de una pandemia que a esta altura o de unas medidas de aislamiento que se le han ido de las manos, con todas las decisiones de atropello de parte de un poder ejecutivo. El caso Vicentín que vos mencionás es uno de los ejemplos, ¿no? De qué manera se iba a chocar, porque además hay que entender esto también dentro de lo que es una estrategia política y con una visión electoral, por supuesto, que es la estrategia de la confrontación como épica. Ellos plantean la pelea y la confrontación encasillando a todos los que no están con ellos en la vereda de enfrente y de esta manera profundizan la polarización y la grieta porque eso les resulta rentable electoralmente. Entonces también hay que tener algún cuidado con estas cuestiones que forman parte del juego político que el propio gobierno está llevando adelante. Ahora, ¿hasta qué punto les resulta rentable electoralmente? Porque la verdad, por lo menos las encuestas lo que están marcando es que la imagen de Alberto Fernández viene en caída fuerte y que Cristina Fernández también tiene un nivel de desaprobación muy alto. Sí, de la misma manera que también lo hay del otro lado, ¿no? Esto es lamentable, pero en la Argentina la grieta es rentable desde hace bastante tiempo. Desde el año 2015 la gente vota más en un sentido negativo para que no gane el otro. Y esto que es rentable para quienes lo ejercen, porque les ha servido, sobre todo a partir de las estrategias de quienes llevan adelante esto, porque Cristina inventó a Macri en la vereda de enfrente y terminó perdiendo la elección con él, y Macri fortaleció esa idea de grieta o de polarización y perdió con el cristinismo de nuevo, y a esto le podría ocurrir. Difícil que ocurra en las elecciones de medio término, digamos, porque en general las elecciones de medio término la gente todavía está más dispuesta a dar un margen de acción a quienes están en el gobierno. Yo no estoy en condiciones de anticipar qué puede ocurrir electoralmente el año que viene, pero lo que sí vemos de manera cada vez más clara es cómo hay una sociedad muy fracturada, muy agrietada, y esto, insisto, es bueno para los que expresan que ganan o pierdan alternativamente, pero es muy malo para la Argentina. Margarita, gracias por haber participado en Más Info. Gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Margarita Stolbizer. ¿Está Diego? Lo tengo